presentan un cuerpo y dos ramas ascendentes. ¿Sí? El cuerpo es aplanado de anterior a posterior y de medial a lateral. Presenta dos caras. Una cara anterior, lateral, externa, y una cara posterior, medial, interna. ¿Sí? Presenta un borde superior, un borde inferior y dos bordes posterolaterales. La cara anterior presenta en su parte inferior y medial una saliente, que es la eminencia mentoniana. Superior y medial a la eminencia mentoniana estaría la sínfisis mentoniana. Posterior, lateral a la eminencia mentoniana y a la sínfisis está el agujero mentoniano. Y posterior, superior al agujero mentoniano, se encuentra la línea oblicua externa. ¿Sí? Esto es lo que encontramos en la cara anterior, lateral, externa del cuerpo. En la cara posterior, medial o interna, encontramos en la parte medial dos salientes superiores llamadas apófisis geni superiores y dos salientes inferiores llamadas apófisis geni inferiores. Lateral, posterior a estas apófisis geni, encontramos estas depresiones, que son las fosas sublinguales, donde se encuentran las glándulas sublinguales. Posterior, superior, lateral a estas fosas sublinguales se encuentra la línea oblicua interna. Por debajo de esta línea oblicua interna encontramos una depresión, que es el surco miloioideo. Inferior al surco miloioideo encontramos a las fosas submandibulares. Donde se encuentran las glándulas submandibulares. El borde superior se continúa con las apófisis alveolares mandibulares, en donde se articulan las raíces de los dientes, formando esas articulaciones alveolodentales. En su borde inferior vamos a encontrar una depresión plana en su parte anterior, que serían, ¿sí?, las fosas digástricas, en donde se insertan el músculo vientre anterior del digástrico. ¿Sí? Los bordes posterolaterales se continúan en su parte posterior con las ramas ascendentes de la mandíbula. En estas ramas ascendentes de la mandíbula vamos a encontrar que son aplanadas de medial a lateral, ¿sí?, que presentan una cara externa, lateral, una cara interna, medial, presentan un borde anterior, presentan un borde posterior, presentan un borde superior y presentan un borde inferior. La cara lateral o externa presenta en su parte inferior y posterior estas rugas llamadas rugas maceterinas, donde se inserta el músculo macetero, ¿sí? En su cara medial interna encontramos en la parte media una saliente llamada espina de Spix o língula.
En esta espina de Spix o língula vemos que delimita un agujero. Este agujero es el agujero dentario inferior. ¿Sí? En esta misma cara, en su parte posterior e inferior encontramos estas rugas, llamadas rugas pterigoideas. Rugas pterigoideas, donde se inserta el músculo pterigoideo interno o medial. ¿Sí? Su borde anterior se continúa hacia la parte inferior medial con la línea oblicua externa, y también se continúa en su parte anterior, inferior e interna con la línea oblicua interna. La unión del borde anterior con las líneas oblicuas externa y interna forman este triangulito, ¿sí?, llamado trígono mandibular, ¿sí?, trígono retromolar, ¿sí? Se forma un triangulito formado por la línea oblicua externa, la línea oblicua interna y el borde anterior, ¿sí? En la parte superior del borde anterior se forman las apófisis coronoides. En el borde posterior, ¿sí?, vemos cómo se continúa hacia abajo con el borde inferior formando el ángulo goniaco. La parte superior de este borde posterior forma al cóndilo de la mandíbula. En este cóndilo de la mandíbula encontramos en su parte medial, en su parte anterior, una depresión, que es la fosita pterigoidea. Esta es fosita pterigoidea. La otra que conocíamos es fosa pterigoidea. Aquí es donde se inserta el fascículo inferior del músculo pterigoideo externo, ¿sí? Vemos entonces un borde anterior, un borde superior, un borde posterior y un borde inferior. En el borde superior, su parte anterior está representado por la apófisis coronoides, la cual presenta una cara lateral, una cara medial, un borde anterior, un borde posterior y el vértice, ¿sí? Posterior a esta apófisis coronoides encontramos a la escotadura sigmoidea. Y posterior y superior a ella encontramos al cóndilo de la mandíbula, ¿sí? Eso es mandíbula. Abajo no está muy sencillo. A ver, pásame el cráneo. Una lámina horizontal y las masas laterales, ¿sí? Esto estaría así: una lámina horizontal, una lámina vertical, y de aquí dos masas laterales, ¿sí? La lámina vertical nos forma en la parte superior a la crista Galli y en la parte inferior a la lámina perpendicular del etmoides. Esto es la lámina vertical, miren. En la parte superior, la crista Galli. En la parte inferior, la lámina perpendicular, ¿sí? Esta es la porción vertical. La porción horizontal es esta. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Esta porción. Lámina cribosa. ¿Se acuerdan qué par craneal pasaba por ahí? El olfatorio. El olfatorio. Primer par craneal, ¿verdad? Aquí está la lámina horizontal. Si esta es la lámina vertical y esta es la lámina horizontal, ¿dónde quedarán las masas laterales? Aquí.
por dentro. y no lo vemos. ¿Sí? Estas masas laterales ¿Ahora qué? son cubos. ¿Y un cubo? ¿Cuántas caras tiene? 6. ¿Sí? ¿Qué cara será esta que está en relación con el frontal? Anterior. Superior. Superior. Está el frontal y está el etmoides. ¿Sí? Ya. Entonces, si yo quito este frontal de aquí, bueno, vamos a hacerlo diferente. Voy a hacer un corte así. Voy a hacer un corte así. Y entonces, al hacer un corte así, yo observo que este frontal hace esto. Y abajo, las masas laterales del etmoides en su cara superior hacen esto. Esto es frontal. Esto es masas laterales del etmoides, su cara superior. ¿Cómo llamaremos a estas cavidades? Se llaman hemiceldillas. Etmoidales, De frontal. ¿no? Así, del frontal. ¿Y estas? Hemiceldillas frontales. ¿De quién? Del etmoides. Y en conjunto forman a las celdillas fronto etmoidales. Esto es en su cara ¿qué? Superior. Superior. Cara superior. Ya sabemos dónde está. Cara superior. ¿Sí? La cara posterior. Aquí estarían las masas laterales. Si yo hago un corte de esta forma a este nivel, voy a observar al etmoides haciendo esto. Y al esfenoides haciendo esto. ¿Cómo se llamarán estas cavidades? Hemiceldillas, esfenoidales. No, este es el esfenoides. Etmoidales. Etmoidales El esfenoide. del esfenoides. ¿Y este? Esfenoidales del etmoides. ¿Y en conjunto? Esfenoidales. Celdillas esfenoidales. Claro. Entonces, en la cara posterior, ¿qué observamos? Las celdillas Esfenoidales. esfenoetmoidales. ¿Sí? Y en su cara anterior, que sería aquí, hace lo mismo esas masas laterales. ¿Pero con quién? Con frontal. Con el Lagrimal. lagrimal y el Maxilar. maxilar. Y entonces en la cara anterior observamos celdillas que maxilo Lagrimal. etmoidales y lágrimo etmoidales. ¿Sí? Tenemos una cara lateral que la vemos en la cavidad orbitaria. ¿Cómo se llama esa cara lateral de las masas laterales? Esta es la cara lateral de las masas laterales del etmoides. ¿Cómo se llama? ¿No es el unguis? ¿No? Esta. Me olvidó. Se llama lámina papirácea del etmoides. Entonces, la cara lateral
está representada por la lámina papirácea del etmoides. Y la cara medial forma los cornetes superior y medial. ¿Qué cara nos falta? La inferior. Y la inferior está también por las fosas nasales. ¿Sí? Y nos forma una apófisis. Por eso les digo que es difícil de observar porque necesitamos tener el hueso solito. Y se llama apófisis unciforme. ¿Que no ya le habíamos puesto algo así? ¿A quién? Fue en el primer semestre, ¿no? No. ¿Cómo se llama este? El vértice del ala menor del esfenoides. ¿Cómo se llama? El vértice. ¿Cómo se llama el vértice de las alas mayores del esfenoides? De las alas menores, perdón. Alas menores. Apófisis enciforme. Pero esta es unciforme. Eso está en la cara inferior de las masas laterales. Ahora díganme, el etmoides, ¿cuántas partes anatómicas le vemos? Pocas, ¿no? Al etmoides, ¿cuántas porciones anatómicas le vemos? 3. Tres. ¿Cuáles son? La lámina Perpendicular. vertical, horizontal y las masas laterales. Muy bien. La lámina vertical tiene dos partes, una superior endocranial llamada crista galli y una inferior nasal llamada Lámina perpendicular. ¿Sí? La lámina horizontal está representada por ¿qué? Lámina cribosa. Por la lámina cribosa. Y las masas laterales son cubos que tienen 6 caras. La cara superior de las masas laterales presenta cavidades que junto con el frontal forman a las celdillas frontoetmoidales. Su cara posterior forma cavidades que junto con el esfenoides forman a las celdillas esfenoetmoidales. En su cara anterior forma cavidades con el maxilar y el lagrimal, formando a las celdillas lagrimoetmoidales y maxiloetmoidales. La cara lateral de las masas laterales se encuentra en la cavidad orbitaria, en la pared medial, y se llama lámina papirácea del etmoides. Y la cara medial se encuentra a nivel de fosas nasales, formando ¿qué? Los cornetes superior y la cara inferior Y unciforme, ¿no? La sutura. presenta una saliente llamada apófisis unciforme. Apófisis unciforme. Entonces, pues ya pintamos este etmoides con color. ¿Sí? Y solo nos faltarían palatinos, nasales y bonos. ¿Sí? Ya la siguiente clase vemos eso y vemos articulaciones. Pero yo necesito que ya los huesos se lo sepan de principio a fin, de derecha a izquierda, adelante hacia atrás. Todo. El examen de mañana ya va a venir temporal, cigomático, En el de mañana vamos a hacer lo que ustedes dicen.